A veces, el horror no está en criaturas sobrenaturales ni en mitos olvidados, sino en aquello que se esconde en las sombras de nuestra propia realidad. Dos historias que te harán dudar de cada mirada, cada sonido en la oscuridad, y de quien realmente te observa cuando crees estar a salvo. Si disfrutas el terror realista y perturbador, suscríbete y activa la campana. Hay cosas que debes escuchar antes de que sea demasiado tarde. Mi abuelo siempre fue un hombre de campo, de esos que no le tienen miedo a nada. Nació y creció en un pequeño pueblo en lo alto de la sierra, allá en Antioquia, donde la neblina cubría los caminos al amanecer y el viento soplaba fuerte entre los árboles al caer la noche. Desde chamaco se acostumbró a andar solo en la montaña, ya fuera para trabajar la tierra o para ir de un pueblo a otro. Pero hubo una noche, una sola, en la que aprendió que hay cosas a las que no se les reta. Era 1944. Mi abuelo tenía 18 años y, como todo joven, le gustaba la fiesta. Cada viernes, después de terminar la jornada en la plantación de café, caminaba varios kilómetros hasta el pueblo vecino, donde había una taberna con una planta eléctrica, un lujo en esos tiempos. Y, lo mejor de todo, una rocola. La música y el ron no faltaban. Y ahí se juntaban los jóvenes de varios pueblos a echar trago, jugar cartas, si tenían suerte, conquistar a alguna muchacha. El único problema era el regreso. Para volver a su casa, mi abuelo tenía que cruzar la sierra de madrugada, completamente solo y, la mayoría de las veces, bien borracho. En el pueblo se contaban muchas historias de espantos y aparecidos, pero él nunca les prestó atención. Decía que eran puras supersticiones, cuentos para asustar a los niños y evitar que los hombres se fueran de parranda. Pero había una historia en particular que la gente se tomaba muy en serio, la de la burlona. Decían que era un espíritu demoníaco con la forma de una mujer vestida de blanco, con un velo transparente que dejaba ver su rostro, o lo que quedaba de él, porque debajo del velo no había una cara, sino una calavera. Su cuello era larguísimo, se movía como una serpiente, y su risa era lo peor. Dicen que si la escuchabas, te perseguía por días, como un eco maldito en tu cabeza, hasta volverte loco. Algunos hombres que la vieron nunca volvieron. Los que lograron escapar aparecían días después, confundidos y aterrados, sin recordar cómo habían salido del bosque. Pero mi abuelo no creía en esas cosas. Decía que eran puras patrañas. Hasta aquella noche. Ese día, la fiesta terminó antes de lo acostumbrado. Un hombre, borracho y agresivo, se puso violento con su esposa. El dueño de la taberna, que era su cuñado, intentó detenerlo y acabó con una herida en el abdomen. Todo se salió de control. Apagaron la planta eléctrica, corrieron a la gente y cerraron el lugar. Algunos decidieron quedarse afuera, pero mi abuelo no veía sentido en esperar. Agarró su machete, su botella de ron y emprendió el camino de regreso. Apenas había avanzado unos kilómetros cuando empezó a escuchar algo. Eran sollozos, el llanto de una mujer. Se detuvo en seco y aguzó el oído. Venían de unos matorrales, más allá del sendero. Y luego, los sollozos se convirtieron en gritos. Gritos de dolor. Después, el sonido de un látigo o un cinturón azotando carne. Los gritos, los golpes, el llanto. Se escuchaban claros, como si alguien estuviera golpeando a la mujer sin piedad. Mi abuelo apretó los dientes, sacó su machete y avanzó con cautela. Si un desgraciado estaba abusando de una mujer en medio del monte, no pensaba quedarse de brazos cruzados. Pero algo extraño pasó. A medida que avanzaba, el sonido parecía alejarse. No importaba cuánto caminara, nunca llegaba. Siguió adelante, apartando la maleza con su machete, tambaleándose un poco por el alcohol. Finalmente, después de un rato, sintió que estaba cerca. Los gritos de la mujer se oían justo detrás de un matorral. Se acercó despacio, con el machete listo. En su mente, se imaginaba la escena. El tipo golpeando a la mujer, él apareciendo de golpe y metiéndole un machetazo para darle su merecido. Pero cuando cortó los arbustos de un solo tajo, no había nadie. El llanto seguía ahí. Podía escucharlo claramente, justo enfrente de él, pero no había nadie. Entonces, algo cambió. El llanto se transformó, poco a poco, en una risa burlona, espectral, que fue subiendo de volumen hasta retumbar en todo el bosque. Mi abuelo se quedó helado.
Sintió cada vello de su cuerpo erizarse y, por primera vez en su vida, el miedo lo paralizó. Su respiración se aceleró. Su corazón latía con fuerza. No podía moverse. Entonces, la risa se detuvo de golpe. Y el suelo empezó a temblar. Fue leve al principio, pero luego se sintió como si la tierra estuviera respirando. Y fue en ese momento cuando sintió una presencia. Algo estaba detrás de él. El aire se volvió frío, helado. Su cuerpo se estremeció y sus piernas comenzaron a temblar. No quería voltear. Sabía que si lo hacía, vería algo que no debía ver. Cerró los ojos con fuerza, rezando entre dientes, esperando que todo desapareciera. Y entonces, esa maldita risa volvió a sonar, pero esta vez, justo detrás de su oído, era grave, gutural, inhumana. Y luego, el grito, un chillido espeluznante, más fuerte que cualquier cosa que hubiera escuchado antes. Sintió un golpe seco en el pecho, como si lo hubieran empujado con una fuerza sobrehumana. Su cuerpo cayó al suelo, y lo último que sintió fue el impacto de su cabeza contra la tierra. Cuando despertó, escuchó voces. Alguien lo llamaba a lo lejos. Abrió los ojos y vio la luz del amanecer filtrándose entre los árboles. Su primer instinto fue levantarse de un brinco, con el corazón acelerado, esperando escuchar de nuevo esa risa. Pero no pasó. Las voces se hicieron más claras. Reconoció la de su padre y la de sus hermanos. Gritó con todas sus fuerzas. «Ahí estoy, aquí estoy». Tardó casi 40 minutos en llegar hasta ellos. Cuando lo encontraron, lo miraron como si vieran un muerto. Estaba en una parte de la montaña donde nunca había estado antes. Un lugar tan profundo y remoto que, de no ser porque escuchó sus voces y las siguió, nunca habría encontrado el camino de regreso. Desde aquella noche, mi abuelo jamás volvió a cruzar la sierra de madrugada. Y aunque nunca más vio a la burlona, su miedo a la noche jamás desapareció. Incluso ahora, a sus 98 años, cuando el sol se pone y la oscuridad empieza a cubrir la tierra, cierra todas las puertas y ventanas, porque aún teme escuchar, en algún rincón de la casa, esa risa burlona. Mi esposa, Carolina, y yo siempre soñamos con tener un hogar propio donde criar a nuestra hija, Sofía. Cuando encontramos aquella casa en un barrio tranquilo, creímos que habíamos encontrado el lugar perfecto. Era una vivienda antigua, pero bien conservada, con un patio amplio y un pequeño bosque en la parte trasera. Lo mejor de todo es que estaba a buen precio, lo cual nos pareció una oportunidad única. Nos mudamos en junio, emocionados por comenzar una nueva etapa. Los primeros meses fueron normales, incluso felices. Sofía jugaba en el jardín con su bicicleta, y Carolina y yo nos dedicamos a hacer algunos arreglos en la casa. Sin embargo, al poco tiempo, empezamos a notar cosas extrañas. Todo comenzó con un vecino al que apenas habíamos visto. Se llamaba Horacio y vivía en la casa de al lado, una propiedad descuidada y con las ventanas siempre cerradas. No solía salir mucho, pero cada vez que lo hacía, sentíamos su mirada fija en nosotros. Al principio pensé que solo era un hombre solitario, quizás algo antisocial, pero lo que ocurrió después cambió por completo nuestra percepción de él. Una tarde, Sofía jugaba en el patio mientras yo arreglaba una parte del cerco que separaba nuestra propiedad de la de Horacio. De reojo, noté algo inquietante, su silueta tras una de las ventanas, observándonos sin moverse. Me incomodó bastante, pero traté de ignorarlo. Carolina, al enterarse, se preocupó. Tal vez solo es un tipo raro, le dije, pero si vuelve a hacerlo, hablaré con él. No pasó mucho tiempo antes de que Sofía nos contara algo inquietante. Una noche, mientras la arropábamos para dormir, nos dijo que había visto una luz roja parpadeando desde el bosque trasero. Tal vez es algún animal, le respondí, tratando de calmarla, pero en el fondo, sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. La situación se tornó más perturbadora cuando, una madrugada, escuché ruidos en el patio. Me levanté de inmediato y, al mirar por la ventana, vi una sombra moviéndose cerca del columpio de Sofía. Encendí las luces del exterior y salí corriendo con un bate en la mano, pero no había nadie. Sin embargo, en la tierra suelta, había huellas. Carolina insistió en llamar a la policía, pero sin pruebas concretas, solo nos dijeron que estarían atentos. Yo decidí instalar cámaras de seguridad alrededor de la casa,
Los días pasaron sin incidentes, hasta que una noche, revisando las grabaciones, vi algo que me dejó helado. Horacio estaba parado en la orilla del bosque, observando nuestra casa durante varios minutos antes de desaparecer entre los árboles. Esto ya es demasiado, dije furioso. Voy a confrontarlo. Fui a su casa la mañana siguiente y toqué la puerta insistentemente. Después de unos segundos, se abrió apenas un poco y apareció su rostro. Tenía unas ojeras profundas y un aspecto enfermizo. ¿Qué quieres?, preguntó con voz áspera. Quiero saber por qué estuviste en mi patio anoche. Me miró en silencio, luego sonrió, pero no era una sonrisa amigable. No sé de qué hablas. Su actitud me puso más nervioso. Estaba a punto de insistir cuando un olor putrefacto salió de la casa. Tuve que contener la náusea. Si vuelvo a verte rondando mi casa, llamaré a la policía, le advertí. No respondió, solo cerró la puerta de golpe. Esa noche, decidí vigilar desde la ventana. A las 3 de la madrugada, escuché un sonido proveniente del bosque. Tomé una linterna y salí, armado con un cuchillo por precaución. Caminé entre los árboles, iluminando el sendero con la linterna, hasta que descubrí algo que me heló la sangre. Una pequeña cabaña oculta entre la maleza. La puerta estaba entreabierta. Tragué saliva y di un paso hacia adentro. Lo que vi ahí dentro me dejó sin aliento. Había fotografías en las paredes, fotografías de Sofía. Algunas eran recientes, tomadas mientras jugaba en el patio. Otras, de días anteriores, incluso de cuando aún vivíamos en nuestra antigua casa. Mi corazón martillaba contra mi pecho. Sobre una mesa, había más imágenes, junto con una libreta llena de anotaciones inquietantes sobre nuestra rutina. A qué hora salíamos, cuando dormíamos, cuando estaba sola Sofía en el jardín. Entonces escuché un ruido detrás de mí. Me giré rápidamente y vi una silueta en la entrada de la cabaña. Era Horacio. No debiste venir aquí, susurró, avanzando hacia mí con algo en la mano. No lo pensé. Tomé la libreta y corrí fuera de la cabaña, esquivándolo por poco. Corrí como nunca en mi vida, sintiendo su presencia detrás de mí. Cuando llegué a casa, cerré la puerta con seguro y desperté a Carolina. Llama a la policía. Ahora, mientras ella hablaba con los oficiales, miré por la ventana. Horacio estaba de pie, en la orilla del bosque, mirándonos con una sonrisa enfermiza. La policía llegó en pocos minutos. Cuando les conté lo que había encontrado, fueron a investigar la cabaña. Sin embargo, para nuestro horror, estaba vacía. No había fotografías, ni libreta, ni rastro de que alguien hubiera estado ahí. Uno de los oficiales me miró con escepticismo. ¿Está seguro de lo que vio, señor? Claro que sí, respondí desesperado. Había pruebas ahí, pero sin evidencia, no podían hacer nada. Horacio negó todo, y al no haber pruebas en su contra, quedó libre. Esa noche no dormimos. Carolina y yo sabíamos que Horacio estaba tramando algo, pero sin evidencia. Nuestras manos estaban atadas. 2 noches después, ocurrió lo peor. Eran casi las 4 de la madrugada cuando me despertó un ruido extraño, como si alguien estuviera forzando la cerradura de la puerta trasera. Desperté a Carolina y le susurré que llamara a la policía. Me levanté lentamente, tomé un cuchillo de la cocina y me acerqué a la puerta. Entonces la vi abrirse. Horacio estaba allí, con una expresión perturbadora en su rostro. Actué por instinto. Le lancé un golpe con el cuchillo, pero lo esquivó y me empujó con fuerza. Caí al suelo, pero antes de que pudiera reaccionar, Carolina gritó desde la escalera. Ya llamé a la policía. Él se detuvo un segundo, mirándonos con una furia contenida. Luego salió corriendo. Los oficiales llegaron minutos después. Esta vez, tenían pruebas. Las cámaras de seguridad captaron todo. Horacio fue arrestado y, al registrar su casa, encontraron más fotos y evidencia de que nos había estado acechando durante meses. Pero lo más perturbador fue lo que encontraron en su sótano. Varias cintas de video con grabaciones de otras familias que habían vivido en esta misma casa antes que nosotros. Algunos de esos niños nunca fueron encontrados. La casa fue puesta en venta poco después. Nos mudamos a otro estado, tratando de dejar atrás esa pesadilla. Pero, a veces, en las noches, aún sueño con la silueta de Horacio observándonos desde el bosque. Y cuando despierto, tengo la horrible sensación de que, en algún lugar, él sigue observando.